Bienvenidos un día más a Futbolísimos. Hoy os traigo a Marcos Landeira. Bienvenido. Hola, muy buenas. ¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol? Bueno, desde pequeñito siempre me llamó mucho el fútbol y bueno, luego yo estudiaba en un colegio de Gijón que se llama el San Miguel y el equipo de allí era, bueno, aparte del San Miguel estaba el Seitosa y enseguida Brito nos vio por allí y nos llamó y bueno, pasé toda la etapa de pista en el Seitosa. Y luego ya el Sporting nos reclutó a unos cuantos que estábamos allí, una generación que teníamos bastante buena y en mareo hasta el primer equipo, que bueno, es un placer haber pasado esa infancia allí. ¿Cómo fue tu debut en el Sporting, en segunda división? Bueno, pues fue una época que el club estaba pasando un poco mal y dificultades económicas y bueno... Recuerdo que fue un año con Ciriaco Cano que debutamos, creo que, no sé, muchos jugadores, no sé si 8 o 9 jugadores ese año, porque bueno, el club estaba necesitado y yo era juvenil y estaba en el filial ya y bueno, sobre la mitad de temporada o así empecé a entrar en dinámica del primer equipo. Y un día pues faltó un jugador en mi puesto y subí, no esperaba tampoco ni jugar ni debutar, tenía 18 añitos, pero bueno, en la segunda parte me calenté y debuté contra el Levante en casa. Después ya pasaste a formar parte del primer equipo en segunda, ¿no? 3 temporadas creo que fueron. ¿Qué recuerdas esas 3 temporadas en el Sporting? Sí, después de ese debut firmaron el contrato profesional, fue cuando cambió un poco el club, llegó Manolo y bueno, estuve 3 años en esa etapa, luego tuve que salir cedido, pero bueno, una etapa muy bonita porque bueno, el primer año es verdad que tuvimos un arranque buenísimo, recuerdo que llegamos a Navidad en puestos de ascenso. Pero luego, tras el parón navideño, nos costó bastante. Éramos una plantilla muy joven, perdimos unos cuantos partidos y sufrimos incluso para mantener la categoría. Recuerdo que la mantuvimos con un gol de Congo contra el Numancia y no sé si quedaban 1, 2 o 3 partidos, quedaban muy poquitos partidos. Pero sirvió para formar la base de lo que fue al año siguiente el ascenso, que bueno, fue lógicamente un año espectacular, muy bonito, el equipo funcionó desde el primer día, estuvimos arriba casi todo el tiempo, se vivieron momentos súper emocionantes, recuerdo el momento en Castellón, en que perdimos aquel partido que dependíamos de nosotros mismos, gracias a los goles del Alavés contra la Real volvimos a depender en la última jornada y luego lo que vivimos contra el Eibar en casa la última jornada fue espectacular, tanto dentro del campo como lo posterior luego. Yo, para un chaval de Gijón que creció en Gijón toda la vida, es un día inolvidable. No recuerdo el muro cómo estaba aquel día, no cabía un alfiler, cómo estaba la plaza del ayuntamiento. Precioso, la verdad, o sea, que un recuerdo inolvidable. Se celebró como una fiesta, ¿no? Encima, creo que el Sporting llevaba ya unos años y bueno, volver a lograr el ascenso fue importante. Habíais montado, se había hecho una plantilla bastante buena, yo creo, ¿no? Un grupo humano muy bueno y bueno, sí, para alguien de Gijón yo creo que fue súper emocionante. La afición, yo creo que bueno, esa temporada también apoyó muchísimo. Se volvió a ver el Molinón súper lleno y bueno, ese partido contra el Eibar, lo que decías, el Molinón lleno, luego se celebró en el campo, lo recuerdas como si fuera hoy, ¿no? Sí, me hubiese gustado disfrutarlo más porque bueno, en el momento al final estás viviendo el día a día y todo pasa muy rápido, te centras en una jornada y otra, pero sí, la verdad que fue precioso, fue un año muy bonito, la gente se enganchó, recuerdo que años anteriores no había tanta gente en el Molinón, es normal. Yo llegué en alevines al Sporting y ese año se bajó y se volvió, creo que eran 10 años o no recuerdo pues, pero muchos, demasiados para lo que es el Sporting y fue precioso, la verdad. Es un recuerdo totalmente inolvidable. Ya te digo, tengo una imagen de lo que es el muro, el antiguo muro de la playa a reventar y es una imagen preciosa para un chico de Gijón que toda la vida creció aquí, soñó, iba al Molinón de pequeñito, era socio y algo irrepetible. Ojalá pronto lo vuelva a repetir y lo viva otra generación que también lo disfrute como lo disfrutamos nosotros.
Después de tu etapa, bueno, seguías en el Sporting, pero saliste cedido a Melilla primero, ¿verdad? Bueno, ¿qué recuerdas allí en Melilla, esa temporada, esa cesión? Bien, yo el año del ascenso, el último partido de la jornada de la temporada anterior al ascenso, tuve una lesión en la cara, un golpe, y arranqué muy tarde, y eso me hizo entrar tarde al equipo, y el equipo funcionó a la perfección ese año, y cuando el equipo funciona muy bien, lógicamente es difícil entrar, y se consiguió el ascenso, y bueno, pues yo salí cedido un año a Melilla y me sirvió muchísimo, porque yo era un chaval muy joven, tenía 21 años y nunca había salido de casa, nunca había salido de Gijón, y fue irme allí, tener que, aparte de afrontar el tema futbolístico, la vida como tal, pasar a vivir solo. Bueno, recuerdo que vivía con un compañero, pero con Noel Alonso, que vino conmigo también de aquí. Pero bueno, es un cambio grande para un chaval que nunca había salido de Gijón, nunca había tenido que, como quien dice, buscarse por su cuenta las cosas. Y bueno, y fue un año muy bueno también, un grupo espectacular, teníamos un equipo muy bueno. Recuerdo que nos quedamos en la última jornada nada de meternos en playoff, y aprendí mucho, tanto a nivel personal como futbolístico. Quizá más me sirvió a nivel personal porque fue un cambio drástico para mí el tener que estar solo, lejos de mi familia, de mis amigos, pero bueno, también a nivel futbolístico recuerdo además un grupo excepcional, un nivel de la plantilla muy bueno, y un buen año la verdad. Después volviste al Sporting, ¿no? Después de esa cesión, que creo que fue ya cuando debutaste en Primera División con Manuel Berciado. ¿Cómo recuerdas tu debut en Primera? Creo que fue en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán. ¿Y cómo era apreciado con vosotros en el vestuario? ¿Cómo era como entrenador y como persona? Bueno, sobre el tema de Manolo era, como lo veis, como se veía en ruedas de prensa y eso, él tenía un trato muy bueno con toda la plantilla. Su principal característica para mí era que era un gran motivador, nos tenía todos enchufados, todo funcionaba muy bien con él. Quizá luego a nivel táctico y eso no detallaba mucho, no le llevaba mucho tiempo, pero nos tenía todos metidos, nos tenía todos enchufados, generaba un clima en el grupo excepcional, y yo creo que esa era su gran cualidad y le fue fenomenal. En Gijón Manolo tiene un recuerdo inolvidable, una desgracia lo que pasó a posterior, porque se nos fue muy pronto, pero bueno, creo que dejó su huella, y su huella sigue implantada tanto en Gijón como en el Molinón, y muy bonito. Con respecto a debutar en Primera, pues bueno, otro sueño cumplido, lógicamente. Todo el que le gusta el fútbol y entrena y eso, y la pasión sobre todo que teníamos antes, que pasábamos horas y horas en la calle jugando y eso, pues es la ilusión de todo crío, de intentar llegar a lo más alto. Y bueno, yo tuve la fortuna de poder debutar y encima hacerlo con el club de mi vida, que no se puede pedir más en ese aspecto. O sea que bueno, orgulloso de haberlo conseguido y muy contento, y bueno, pues una cosita más que añadir. Encima eso, lo que decías, que Preciado siempre dijo que os quería a todos como hijos, ¿no? Que quería a toda la plantilla como si fueran hijos suyos todos. Sí, ya te digo, yo creo que era su principal cualidad en ese aspecto. Él era muy campechano en ese aspecto, a todos nos trataba fenomenal, se preocupaba de temas externos al fútbol también, que no tenían mucho a lo mejor que ver con el fútbol, y te trataba como un padre a un hijo, dentro de que hay limitaciones y que lógicamente es tu entrenador y que hay que marcar ciertos límites, pero él rozaba siempre esos límites, era muy cercano, y yo creo que eso le sirvió muchísimo. Aquí en Gijón, lógicamente, conectó tanto con plantilla como con ciudad, como con afición, y creo que fue una gran parte del éxito que consiguió. Después, bueno, jugaste algún partido más en Primera, fuiste también convocado al Camp Nou, que también fue con Preciado de todo lo que jugaste en Primera, ¿no? Con él, gracias a él, que seguro que estás muy agradecido. Y después ya finalizaste tu etapa como jugador en el Sporting. Bueno, saliste cedido a Irún. ¿Cómo fue? Bien, fue el segundo año de Primera y ese año no participé mucho. Y bueno, en invierno decidimos, tanto el club como yo, buscar una salida. Ellos no querían desprenderse de mí, entonces que una salida en forma de cesión. Y bueno, pues fuimos a un gran equipo, a un gran club, porque era el Irún.
tenía una gran plantilla, expectativas de ascender. Y bien, fue un medio año complicado para mí porque al mes de irme falleció mi padre y bueno, fue complicado la verdad. Pero en cuanto a tanto a la ciudad como al equipo, tengo grandes recuerdos. Una plantilla también excepcional, hicimos playoff de ascenso y todos me trataron fenomenal, el equipo iba muy bien y la verdad que muy bien. Un poco agridulce porque fue una etapa complicada de mi vida, pero bueno, tengo grandes recuerdos y grandes amigos de la etapa de Irún también. Después ya volviste al Sporting, ya con el Sporting en segunda, si no recuerdo mal, ¿no? Y bueno, ya fue tu última temporada en el Sporting como jugador. Bueno, ¿qué recuerdas de esa temporada? Creo que fue donde tuviste la lesión, ¿no? Sí, a finales del año. Fue un año complicado porque acabamos de descender de Primera División. Y fue cuando entró Manolo Sánchez Murias y bueno, el equipo no empezó como la gente tenía expectativas muy altas. Cuando un equipo desciende de primera siempre parte a ser un favorita y si encima es el Sporting pues más todavía y no arrancamos bien y posteriormente, no sé si a los 10, 12 partidos cesaron a Manolo y vino Sandoval, creo, y bueno, con Sandoval no tuve prácticamente participación y bueno, pues fue complicado. Fue yo creo que la etapa más complicada dentro del Sporting, pero bueno, siempre que para mí estar en la plantilla del primer equipo del Sporting es un orgullo y es un placer y bueno, a pesar de que las sensaciones no fueron buenas en aquella etapa, pues bueno, siempre se recuerda con buen gusto. Y después ya, bueno, lo que me decías, ya por la lesión habías dejado el fútbol ya. Habías intentado en el Cudillero volver, pero bueno, al final ya viste que no podías. Y ya después del fútbol, de retirarte como jugador, de tomar la decisión, bueno, ahora como entrenador, estás en el juvenil del Sporting, ¿no? Sí. El tema de la lesión fue un tema complicado porque bueno, yo era muy joven, relativamente joven, tenía 25 años y bueno, dejar el fútbol a esa edad, bueno, pues es la pasión que tienes, es lo que gusta, es tu forma de vida además y bueno, pues es complicado, pero bueno, hay situaciones las cuales ya no tienes que elegir, sino simplemente asumir. Y tocó eso. Yo tenía muy claro que a mí el fútbol siempre me gustó. Yo con 21, 22 años ya estaba sacándome los carnets de entrenador y tenía claro que era algo que me gustaba. Y bueno, pues la desgracia de dejar el fútbol pronto también se convirtió en la fortuna de poder empezar a entrenar pronto. Entonces, bueno, empezamos una etapa muy bonita en el Industrial junto con Johnny López, que también sufrió lo mismo, incluso él unos años antes con una lesión. Llevamos juntos, era uno de los que estaba en mi época del Seitosa y crecimos desde allí hasta el primer equipo del Sporting. Y nos fue muy bien, la verdad, nos fue muy bien. Luego pues tuvimos un año en Roces y subimos para Mareo. Y bien, contento, es lo que me gusta, hago lo que me apasiona y volvemos a la misma situación de antes. Ahora lo estoy haciendo en el Sporting, que es donde quiero hacerlo. Entonces, bueno, muy contentos, ahora asumiendo el cambio que está pegando el club, que entró ahora el grupo Orlegui y bueno, están cambiando cosas, modernizando cosas y bueno, pues está siendo un cambio para todos y bueno, pues en ese proceso de cambio, pero bueno, lógicamente contentos. ¿Se ve Marcos algún día entrenando al primer equipo del Sporting, entrenando al Sporting, a su equipo? Como sportinguista yo creo que muchos otros lo hicieron, como Abelardo, que al final subió del B al primer equipo y bueno, al final logró un ascenso. ¿Se ve Marcos algún día también siendo entrenador del primer equipo? Bueno, esta es la pregunta del millón, que también cuando eras jugador de la base siempre te hacían. Por supuesto, la ilusión está clara, hay que trabajar para ello. Yo trabajo para intentar ser el mejor entrenador posible. Entonces sí, por supuesto que ojalá llegue ese momento y podamos aportar lo que tenemos como entrenador a la primera plantilla del Sporting. Lógicamente es algo súper complicado. Ahora desde este lado del campo, pues aún más complicado, porque bueno, sí, como jugador era complicado, pero jugadores al final hay 25 en plantilla, entrenadores hay uno, por lo tanto el nivel de exigencia y el nivel es mayor, es más complicado, pero bueno, renunciar por supuesto que no, trabajar todo lo que se pueda y tener la conciencia tranquila, disfrutar del momento que
que por suerte lo hago mucho más que como jugador, y tiempo al tiempo, sin más, tampoco volverse loco, no es un objetivo que me tenga que centrar en él, sino en hacerlo bien día a día, y si tiene que llegar, llegará, y si no, disfrutar de lo que estamos haciendo ahora. Yo creo que, bueno, de eso, lo que tú decías, de ser futbolista a ser entrenador, cambia mucho, sigues viviendo el fútbol, pero de otra manera. Yo creo que, ¿cómo es vivirlo desde el banquillo? Sí, es un cambio bastante grande. Yo nunca fui un futbolista egoísta, ni muchísimo menos, al revés, siempre por la posición del campo en la que jugaba y eso, al final siempre tienes que trabajar con el equipo y eso. Pero independientemente de eso, o sea, la visión del jugador de fútbol siempre es mucho más egoísta que la visión del entrenador. El entrenador tiene que mirar por todos, se ven las cosas de manera diferente, ves aportaciones que antes no veías y es distinto. Tienes que preocuparte por un grupo grande, aparte de lo que tal. Entonces, bueno, en ese aspecto el cambio es muy grande. Pero bueno, me gusta lo que hago, me gusta cómo lo hago y bueno, pues seguir trabajando, intentar hacer las cosas lo mejor posible e intentar transmitir lo que yo aprendí y lo que a mí me transmitieron, dándole mi toque personal, lógicamente, a las generaciones que vienen. Pues nada, será un placer que algún día seguramente vas a llegar a ser entrenador del Sporting. Te deseo lo mejor y bueno, será un placer decir que has pasado por el canal, ¿no? Un placer tenerte aquí y muchísimas gracias, Marcos. Nada, muchísimas gracias a vosotros y seguir haciendo cosas de estas, que la gente del fútbol se lo agradece mucho y por poco que vayáis trabajar e intentar seguir dándole contenido al fútbol, que al final es un deporte precioso y del cual vivimos muchos y tenemos una pasión muy grande por él muchos. O sea que nada, mucha suerte. Es un placer también tener tu camiseta en mi colección. Nada, un detalle para que tengáis y qué menos que agradeceros de esta manera el trato y la invitación. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros.